Claro. Ay, qué felicidad tenerlos aquí. Pero, ¿qué fue lo que pasó que tardaron tanto? No entendí. Ya sabes cómo es esa carretera. Nada más hay un choque y se arma el desastre. Bueno, pero ya estamos aquí. Además, en lo que debemos pensar es en la reunión de esta noche. ¿No es así, Bruno? Bueno, tampoco es algo tan importante. ¿Cómo que no? Si hasta invitaron periodistas. Señora, un periodista. Es que no queríamos llenar la casa de gente extraña. Bueno, con uno es suficiente. Van a anunciar públicamente que nuestra hija se casa con alguien del jet set latino de Madrid. Ay, bueno, no es para tanto. Lo importante ahorita es que ustedes se instalen y descansen un ratito. Vamos al cuarto. Entonces, la boda sería para después de tu graduación. Ya sabes cómo son las mujeres. Nada más piensan en el vestido, los preparativos, los invitados. Claro que sí, yo sé. No, señora, es que la verdad no hemos fijado una fecha todavía. ¿Pero van a tener tiempo para preparar un evento así de grande? Bueno, no es tan grande como se lo imagina, pero vamos a contratar a alguien para que organice todo. ¡Ay, qué emoción! Vamos al cuarto. ¿Qué te parece? Me parece que eres un tío demasiado bueno y que no tienes por qué estar haciendo esos regalos, mi cielo. Están anunciando su compromiso. Me gustaría tener un detalle con ellos. Perfecto, cómprales un pasaje de avión en primera clase. Yo creo que lo van a apreciar muchísimo más, pero eso, mi cielo. Mira, soy como un padre para Bruno. Yo no podría. Bueno, nos llevamos el reloj junto con los pendientes que escogimos. Perfecto, señor. Ya no pongas esa cara. Vas a ver que les va a encantar el detalle. ¿Por qué no me dices mejor qué te parece este collar? ¿Mm? Bueno, si mi madre lo ve, se vuelve loca. Está espectacular. Bellísimo. ¿Te lo quieres probar? Ay, lo siento mucho, señora. Ya está vendido. Bueno, no importa mejor. Yo creo que costaría una fortuna, ¿no? Señorita, ¿por qué no le dice a mi esposa quién es el comprador? ¿Cómo no? Felicitaciones. Para que te lo pongas esta noche. Mi amor. Mi amor está hermoso. Gracias, mi amor. Nos hubiera acompañado a la gala de la Fundación anoche, Denise. Estuvo divino. Nos la pasamos de maravilla. Sí, eso veo. Sí. Estaba toda la crème de la sociedad. No sabe cómo me chulearon mi collar nuevo. Me imagino, qué bueno. Claro que la pareja de la noche fueron Ariel y Bianca. Mira, aquí lo dice. ¿Le pasó? Estaban elegantes esa noche. Sí, súper elegantes. Nina también quedó entre las mejores vestidas. Qué lástima que no estaban Bruno y Eliana, porque seguro estarían llenando todas las páginas de sociales, como son bien guapos los dos. Sí, claro. Qué lástima que no fueron. Sí. Ay. Y en la cena, Santi le volvió a decir mamá a Bianca. ¿Cómo le digo, Denise? Yo siento que esta familia está más unida que nunca. Me da tanto gusto que mi hija, pues, que sea feliz, que haya encontrado la felicidad con su nueva familia. ¿Y qué tal? ¿Sabes qué? Está súper nice. Me gusta. Sí, yo creo que me voy a poner este. Sí, además, te vas a ver bien sexy. A ver si con eso logras hacerle celos a Eliana, ¿no? Ay, ¿cómo que celos, mensa? ¿De qué hablas? Pues sí. Yo sí me traje uno bien cortito para que se me vean las piernas. Con eso, Bruno se entera de lo que se perdió. Ay, deja de hablar tonterías. Mira, Bruno no está interesado en mí, ni yo en él, y mucho menos se va a fijar en ti. Claro que sí. Solo necesitábamos esperar unos añitos más y listo. Por más que esperaras, Bruno no se interesaría en una mujer como tú. Te lleva como 8 años y está a punto de graduarse de la universidad y de convertirse en un ejecutivo. Y tú sigues siendo una chamaca de escuela
ilusionada con una posibilidad que nunca va a pasar. Ay, ya, Nina, deja la clavadez. Yo solo estaba bromeando. Ay, por lo menos tú tienes pareja esta noche. Bueno, tú tienes a Santi. Ay, sí, ¿cómo no? Le debiste decir a Sebas que trajera a su amigo. Estás loca. De milagro, mi papá me dio permiso de invitarlo. Bueno, entonces aprovecha tu noche y acelera las cosas con tu galán. Ya es hora del primer beso, ¿no? Gonzalo, ¿y qué hago con esta agua? Espérame tantito, mijo. Mira, ahorita que estén las papas, las metes aquí. No se te olvide meterle una pizquita de sal, ¿eh? Bueno, listo. No me pidan más ayuda porque todavía me falta recibir los licores. Bueno, ¿y ahora? Ahora lo que me tienes que decir porque traes esa cara apachurrado. Digo, si no tienes ganas de hacer las cosas, dime, mijo, yo me encargo. No es eso, Gonzalo. Sí me gusta ayudarle. Bueno, pues entonces métele energía al asunto, mijo, porque con esa actitud, mira, me vas a agregar la comida. Pues no sé. Últimamente me he venido sintiendo triste, raro. ¿Me entiende? Como si se me estuvieran acabando las ganas de vivir. No, hijo, no me digas eso ni de broma, ¿eh? A ver, ¿por qué te estás sintiendo así? No sé. Claro que lo sabes. Algo escondido debes tener en tu corazón que te llene esa expresión de amargura. Pues simplemente lo siento, Gonzalo. Mira, mijo, te voy a decir algo que me duele. De solo pensar que lo vayas a hacer. Mira, hay ocasiones en que la vida nos dice que debemos cambiar. Y bueno, pues tú eres joven y tienes toda la vida por delante. Quizás este corazón te está pidiendo alas para que vueles, mijo. Para que persigas tus sueños, tus anhelos. Y de pronto, bueno, pues este ya no es tu refugio, sino tu jaula. Piénsalo bien. Te quiero, mijo. ¿De verdad no te molesta que vengamos juntos a este lugar? No, al contrario. En este lugar nació lo que tenemos hoy. Es verdad. Este lugar me trae buenos recuerdos. Cada vez que pienso en él, veo tus ojos. Eres un hombre muy especial, Ariel. Y yo me siento muy afortunada de estar contigo. Visita a tu padre y nos vemos en 15 minutos. Hola, papito. Vine a agradecerte porque hace unos días me respondiste cuando te pedí ayuda. Voy a luchar por mi felicidad. Gracias. ¿Y qué, campeón? Pues nada, te estaba esperando. ¿Me estabas esperando? Sí. ¿Qué necesitas? Es que Jair está en la cocina y no hay nadie que me lleve a jugar. Sí que Jair está en la cocina. ¿Resulta que yo soy un reemplazo? No, siempre soy el titular, pero ya tiene años que no juegas conmigo. No puedo. Sabes que esta noche tenemos lo de la reunión. En la noche, ahorita es de día. Ay, Santi, me quiero recostar. Vete a jugar, ¿sí? ¿Prefieres acostarte que jugar con tu primo? Estoy cansado. Yo que tú estaría dando brincos de felicidad y todo, porque te vas a casar con Elena.
Nuria, ¿necesitas ayuda? ¿Pasó algo? Salí temprano de la oficina y quería pasar el resto del día contigo. Pero estás enfermo. ¿Qué tiene que quiera pasar más tiempo con mi mujer? Vamos, Nuria, ¿qué tengo que hacer? Hazte cuenta que soy tu asistente. Eres mi esposo. Nunca he querido dejar de serlo. Guillermo, todo lo que pasó en esta relación fue muy grave. Me heriste. Dañaste la confianza que te tenía. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para recuperarla. Bueno, esto que haces hoy sin duda sirve, pero no esperes que sea la mujer amorosa y cariñosa de siempre. Yo necesito tiempo. Y te voy a esperar. Bueno, no te sé decir cuánto. No me importa. Tú eres lo más importante en mi vida. Te tengo a ti, tengo a Nico, tengo a Fede, a una nuera maravillosa. No necesito más. Y si mi castigo es esperar a que me vuelvas a amar como antes, me someto a él. Nuria, yo siempre te voy a amar. Siempre. Adelante. Ya los invitados están empezando a llegar. Sería bueno que bajaras. Ok. Ya estoy a punto de terminar, pero antes yo necesito preguntarte algo. Bueno, más que una pregunta, es una confesión. Bueno, tú conociste el que era mi mayor secreto, así que soy perfecta para escucharte, Bruno. ¿Era? ¿Tu mayor secreto acaso ya no lo es? Lo más fácil sería decirte que no. Que lo que hablamos aquella vez es parte del pasado. Que mis sentimientos hacia don Ariel quedaron atrás. Pero mereces que te hable con la verdad, Bruno. ¿Entonces qué? ¿Sigues enamorada de él? No te sabría decir si es amor o... Ay, lo que siento hacia tu tío es tan intenso que... Ay, supera incluso el hecho de que sea un hombre casado. Creí que cuando se casara con Bianca se me pasaría. Pero aún lo veo como el hombre que me podría hacer feliz. Wow, qué fuerte. Lo que sí aprendí fue a tener resignación. Jamás lucharé por ese amor, Bruno. El corazón de don Ariel le pertenece a ella. Y es algo que siempre voy a respetar. Y si me toca llegar a la tumba sintiendo lo mismo, lo haré. No más que... me vas a hacer llorar. Bruno, sé perfectamente lo que me quieres confesar. No creo. Tu corazón no le pertenece a Eliana, ¿verdad?